Hola con todos, tengan todos un buen día. Mi nombre es José López Revilla, yo soy médico infectólogo en el Instituto del Niño de San Borja y el día de hoy vamos a hablar sobre infecciones relacionadas a la cirugía y recomendaciones de profilaxis antimicrobiana. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del comité organizador, a cargo del doctor Jorge Candela, en las actividades para conmemorar el primer aniversario de la unidad funcional de prueba del Instituto del Niño de Breña. Permítanme, por favor, compartir mi pantalla para poder comenzar la presentación. Muy bien, como ya me había presentado, mi nombre es José López Revillo, soy médico infectólogo, trabajo en el Instituto del Niño de San Borja y vamos a hablar de profilaxis antibiótica en cirugía. El contenido de esta sesión tiene varios puntos: epidemiología, patogénesis y recomendaciones de prevención, tanto centrales como suplementarias, en diferentes periodos de la cirugía: el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio, y algunas recomendaciones de las guías de profilaxis basadas en la información del CDC que pueden revisar en este sitio web. Para efectos de la presentación, no tengo ningún conflicto de interés para el desarrollo de esta presentación. Y a modo de comentar algunos datos de epidemiología, este es un estudio bien interesante con 2.800 pacientes en un centro de Estados Unidos, donde 78 niños presentaron infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿no? El cual representa una incidencia de 2.74%, ¿no? Y este estudio también describe la tendencia a la reducción de estas infecciones alrededor de un 5% en el año 97 a 1.44 a inicios del año 2000. Y lo que llama la atención de este estudio es que las dos principales infecciones en esta cohorte de pacientes quirúrgicos son las infecciones de sitio operatorio y las infecciones urinarias, ¿no? Siendo la más frecuente la infección de sitio quirúrgico y la que afecta en mayor medida a los pacientes menores de 1 año, ¿no? Seguidos de los pacientes menores de 5 años y el grupo entre 5 y 10 años y el de 10 a 15 años con una menor proporción. Este estudio describe también los factores de riesgo asociados a estas infecciones, como la presencia de catéter urinario permanente hasta un 10%, o algún antecedente de traumatismo en 9.25%, la presencia de NPT en 8%, ¿no? También describe que la estancia hospitalaria de este grupo ha sido de 16 días, muy similar al promedio que nosotros tenemos en el instituto, y la mortalidad asociada a estas infecciones de los cuidados de la salud alrededor del 10%, ¿no? En los cuales pues se suman no solo las infecciones de sitio quirúrgico, sino también la sepsis y la neumonía. Un escenario parecido a nuestro hospital. En términos de incidencia, si nosotros comparamos este estudio, los datos de este estudio, 37,000 pacientes en 29 instituciones, todas quirúrgicas pediátricas, ¿no? Donde se describen 677 eventos de infecciones de sitio quirúrgico que corresponden al 1.8%. Vamos a notar, por ejemplo, que los pacientes que fallecen en el piso de cirugía general pediátrica, pues en su gran mayoría son pacientes neonatos. Y esto pues va de la mano con la frecuencia de diagnósticos de malformaciones congénitas gastrointestinales que requieren una intervención temprana en el periodo neonatal, ¿no? Del mismo modo, también vemos que el doble de los pacientes neonatos en esta sala pues tienen una infección de sitio quirúrgico comparados a los otros grupos etarios. Y del mismo modo, cuando hablamos de infecciones de tipo neuroquirúrgico, ¿no? Hasta un 12%
con algún tipo de infección de sitio quirúrgico comparado al 6% de todos los demás grupos etarios. Con esto quiero decir que los pacientes neonatales por sus características tanto de comorbilidad como de fragilidad e inmadurez quizá, pues tienen mayores factores de riesgo para tener infecciones de sitio quirúrgico, ¿no? Y para hablar un poco sobre las categorías que más se presentan, pues tenemos infecciones superficiales en 1,30% de este grupo de 37,000 pacientes de casi 700 infecciones, seguidos de infecciones de órgano o espacio con 0,5 y infecciones profundas 0,3. Otras infecciones como neumonía e infecciones de tracto urinario pues están por encima del 0,5%. Para hablar sobre factores que influyen en tanto el diagnóstico como en el seguimiento y posiblemente la eficacia, pues tenemos de primera intención dos: los desafíos que tenemos en la detección, porque no contamos con métodos estandarizados para la vigilancia a la alta quirúrgica y al seguimiento ambulatorio, ¿no? Dado que muchas de nuestras cirugías ahora se convierten en cirugías ambulatorias y también hay reducción de los días de hospitalización postoperatoria, pues eso reduce el tiempo de seguimiento y quizás hay infecciones que se están produciendo en casa que se resuelven, quizás las superficiales se resuelven solas o con algún tipo de intervención en casa y no las estamos contabilizando. De otro lado, la tendencia creciente de patógenos MDR puede reducir la eficacia de las recomendaciones de profilaxis antimicrobiana en estos grupos de pacientes. Para hablar un poco sobre factores de riesgo, ¿no? Para la incidencia, pues en términos de profilaxis antimicrobiana, pues está la elección inapropiada de los fármacos, que cada fármaco puede ser específico para determinados procedimientos. Vamos a ver algunos ejemplos. La administración inadecuada, ¿no? Ya se están recomendando periodos establecidos de aproximadamente 1 hora previa a la incisión quirúrgica para un óptimo protección de la profilaxis, o dosis inadecuadas basadas en el peso, consideraciones para pacientes obesos o para procedimientos que duran más de 3 horas, o para pérdidas sanguíneas incrementadas también están asociados a un riesgo de infección de sitio quirúrgico, ¿no? La preparación inadecuada con la remoción del pelo por rasurado también es un factor. Las excoriaciones que se producen con el rasurado pues ya son factores reconocidos de colonización de Staphylococcus aureus sobre todo. En pacientes con cirugía colorectal, la inadecuada preparación intestinal o la regulación inadecuada de temperatura intraoperatoria también son factores que han incrementado el riesgo de infecciones postquirúrgicas, ¿no? Algunos comentarios respecto a la patogénesis. Hay factores endógenos y hay factores exógenos que incrementan la probabilidad de infección de sitio operatorio. La microbiota del paciente es uno de ellos, ¿no? La piel, membranas mucosas y trato gastrointestinal están pues colonizados por una comunidad bacteriana específica por paciente y que se modifica obviamente por la exposición a fármacos, a otros antimicrobianos o la exposición al propio ambiente hospitalario o unidades de cuidados críticos, ¿no? Entonces, esto tiende a cambiar la comunidad bacteriana y por lo tanto mayor riesgo de tener efectos deleterios en términos de cirugía, ¿no? De otro lado, factor endógeno como la siembra desde focos de infección distantes es un factor que es posible, ¿no? Fisiopatológicamente es posible tener una infección distante y bacterias que intermitentemente están ingresando al torrente sanguíneo lleguen a la zona operatoria y por términos de inflamación y quimiotaxis, pues produzcan un sembrado y la posterior afectación del sitio quirúrgico. Y factores exógenos como el equipo y el personal quirúrgico con vestimenta contaminada, ruptura de técnica séptica,
técnicas asépticas inadecuadas, ¿no? Son factores modificables y que se pueden evaluar, que están relacionados con el incremento del riesgo de infección de sitio quirúrgico. De otro lado, los tipos de ventilación y los ambientes físicos apropiados en las salas de operaciones también relacionados con ello, ¿no? De hecho, los estándares para cirugías cardíacas o para neurocirugía, pues ya contabilizan números mínimos de ventilación y de filtrado del aire para reducir los riesgos, así como también el uso de materiales y el tipo de equipamiento utilizado en el campo quirúrgico. Algunos detalles sobre las clasificaciones de las infecciones de sitio quirúrgico. Las tenemos como superficiales, profundas y de órganos o espacios, con diferentes características. Las infecciones superficiales que se pueden producir hasta 30 días postoperatorias, que solo afectan la piel y el tejido subcutáneo, mientras que las infecciones profundas pueden llegar hasta la fascia y el músculo, y cuya temporalidad, pues sin implantes, ¿no? Sin dispositivos implantados en la cirugía, pues va entre los 30 y 90 días después del evento quirúrgico, y con implantes puede ser hasta un año, ¿no? O sea, válvulas cardíacas o artroplastías pueden considerarse hasta un año después de la cirugía, ¿no? Y mientras que las infecciones por órgano o espacio, pues se refieren a aquellas en las cuales se afecta el órgano o el espacio de la región quirúrgica intervenida, ¿no? Como por ejemplo en cirugía cardíaca una mediastinitis, en cirugía abdominal una peritonitis, o un empiema en cirugía torácica, ¿no? Y que tiene también la misma definición de la infección profunda, entre 30 y 90 días del evento quirúrgico. Las recomendaciones que vamos a ver aquí están basadas en la nueva guía o la actualización de la guía del 2017 del CDC, ¿no? Que incluye recomendaciones de 28 guías clínicas y 170 estudios evaluados por GRADE, que se dividen en estrategias centrales, suplementarias para cada tiempo de la cirugía, y las vamos a ir detallando. Por ejemplo, estrategias de prevención central, la administración de profilaxis antimicrobiana de acuerdo a la evidencia dentro de una hora previa a la incisión para fármacos con farmacocinética ya conocida como cefazolina, o 2 horas para pacientes que van a utilizar vancomicina, que son aquellos que son alérgicos a la cefazolina, o fluoroquinolonas en algunos casos especiales. Y que la selección de estos agentes pues esté basada en el tipo de procedimiento, si vamos a tener una cirugía otorrinolaringológica con compromiso de mucosas, ceftriaxona, si vamos a tener compromiso de senos paranasales en neurocirugía, ceftriaxona, si vamos a tener acceso a vía biliar, ceftriaxona, ¿no? Mientras que las otras recomendaciones generales van con cefazolina, por ejemplo. Hay que tener en cuenta los patógenos más comunes de acuerdo a la etiología de nuestras infecciones previas y también de acuerdo al perfil de microbiota que tiene el paciente, y también las recomendaciones publicadas en guías locales y nacionales. Ya se han descrito indicaciones para las profilaxis, donde las más importantes están basadas en la cantidad de los microorganismos, y eso tiene que ver con la clasificación de las heridas, heridas limpias, limpias contaminadas, contaminadas o sucias infectadas, que tienen pues una probabilidad de infectarse creciente, ¿no? Desde las heridas limpias menos del 5% hasta las sucias contaminadas casi el 50%, pasando también por características como el procedimiento quirúrgico, la virulencia de los aislamientos que tengamos, la presencia de material de implante o extraño en la herida, y los factores de riesgo del huésped como la inmunosupresión, como la comorbilidad o como eh, la malnutrición, por ejemplo, ¿no? Algunos datos sobre el tiempo de administración y el riesgo de infección, ¿no? Si comparamos el preoperatorio, que está alrededor de una hora, digamos, preincisional, aplicar los antibióticos antes
incrementa el riesgo hasta 4 veces y después de 3 horas, em, alrededor de las 3 horas 2 veces más y después de 3 horas hasta 5 veces más del riesgo de infección y eso ya está cuantificado y por lo tanto la recomendación es menos de 1 hora antes de la cirugía, ¿no? Estrategias preoperatorias adicionales, como por ejemplo tratar las infecciones cuando sea posible, ¿no? De hecho, infecciones distantes pueden sembrar gérmenes en nuestra zona operatoria y producir una infección de sitio quirúrgico. Identificar y tratar. La mayoría de las recomendaciones actuales están cada vez reduciendo más el tiempo de tratamiento para infecciones nosocomiales, ¿no? Estamos hablando de bacteriemia 7 días, neumonía 7 días, infecciones urinarias 5 días. Y pues obviamente eso también tiene un impacto en la estancia hospitalaria del paciente y en los resultados postoperatorios. Ya hemos comentado sobre la remoción sin rasurado, ¿no? Se recomienda, si es que hay que remover el cabello, se recomienda a través de un agente depilatorio tipo crema. La preparación de la piel con antisépticos adecuados, una técnica adecuada para la reducción de la carga microbiana también es importante, ¿no? Y también se aconseja el baño diario del paciente, incluso desde el ingreso al hospital. Independientemente del tipo de jabón que utilice, pues reduce también el riesgo de infecciones de sitio operatorio. La normotermia posoperatoria inmediata también es un factor que ya se ha evaluado sobre todo en adultos y en pacientes con cirugía colorectal, la preparación mecánica y la administración de agentes antimicrobianos no absorbibles también tiene un beneficio para la reducción de la carga microbiana. Ya cuando estamos en el momento operatorio, la reducción del tránsito en sala de operaciones, el mantenimiento de una ventilación adecuada y em, el mantenimiento de una técnica quirúrgica aséptica, pues favorece los resultados clínicos adecuados en nuestros pacientes, ¿no? Una mención aparte tiene los adhesivos con o sin antimicrobianos que no han demostrado mayor beneficio en la prevención de este tipo de infecciones y basta con una técnica quirúrgica adecuada. En el posoperatorio, la utilización de vendajes estériles hasta 48 horas posoperatorias es una recomendación adecuada. El control de glucosa, sobre todo en pacientes diabéticos, para mantener glucosas por debajo de 200 y la discontinuación de los antimicrobianos dentro de las 24 horas luego de la cirugía es una recomendación ya estandarizada. Vamos a ver una diapositiva donde comparan diferentes tiempos en no solo 48 horas, sino 24, 72, 96 horas, en los cuales pues no ha habido diferencias para una reducción pronta y por lo tanto esa es nuestra recomendación también, ¿no? Y ya para hablar de las estrategias de prevención suplementarias, ¿no? La decolonización nasal como pirosina ha demostrado una reducción de la carga de Staphylococcus aureus en pacientes portadores y por lo tanto menor riesgo de infección de sitio quirúrgico. La monitorización de la glucosa ya lo hemos visto, sobre todo en los posoperatorios recientes, también favorece los resultados clínicos. La profilaxis ajustada para pacientes obesos, ya hay recomendaciones basadas en el peso y en dosis máximas en este grupo de pacientes. Otra recomendación es la redosificación de los antibióticos en cirugías con duración mayor a 3 horas, sobre todo por la farmacocinética de las cefalosporinas, como cefazolina, como ceftriaxona, en las cuales cefazolina, por ejemplo, su tiempo de vida media es 4 horas y por lo tanto se propone una redosificación si es que los procedimientos duran más allá de este tiempo, ¿no? Dado que se ha visto un 22% mayor riesgo de infección comparado a las cirugías que duraron 2 horas, ¿no? Y anteriormente la CDC recomendaba el incremento
oxígeno suplementario en la cirugía para mantener niveles oxigenatorios tisulares adecuados, pero es una recomendación que ya se ha dejado de lado. Para hablar sobre las comparaciones de la duración de la profilaxis, un tópico bastante usual en las rondas clínicas, en las interconsultas, en las evaluaciones de pacientes. No hay beneficio luego de las cirugías o las primeras 24 horas en todos estos escenarios, ¿no? Es decir, en todas las cirugías, menos de 24 horas, sin diferencias. En cardíacos, con todas estas comparaciones, 24 frente a 72 o 72 sin antibióticos, o torácicos sin antibióticos y 2 días, vasculares sin antibióticos hasta 5 días, otorrinos menos de 24 hasta 5 días, ginecológicos 2,5 días, ortopédico menos de 24 horas, colorectal con diferentes escenarios, diferentes tiempos de mantener la profilaxis antimicrobiana. No ha habido beneficios en todos los estudios evaluados y por lo tanto podemos decir que mientras más corta la profilaxis, no va a haber efectos en los resultados clínicos de mis pacientes. Y casi ya para terminar, hablamos sobre los escenarios para la profilaxis, diferentes escenarios que nosotros consideramos que son usuales dentro de nuestro instituto. Aquellos pacientes colonizados por Staphylococcus aureus meticilino resistente, una combinación de cefazolina más vancomicina podría ser una opción muy adecuada. Pacientes colonizados con bacterias MDR, básicamente no hay profilaxis antibiótica específica para el germen, pero sí para el tipo de procedimiento, ¿no? La decolonización, ya hemos hablado, la decolonización como pirosina reduce el riesgo, se utiliza 3 veces al día en cada fosa nasal y asociado a una ducha durante 5 días antes de la cirugía, mejora los resultados de infección de sitio quirúrgico. Las descolonizaciones de bacterias MDR no tienen medidas específicas, al igual que no tienen medidas específicas los pacientes inmunosuprimidos que van a entrar a una cirugía. Más bien tienen recomendaciones basadas en el tipo de procedimiento, ¿no? Em, Pacientes obesos también o malnutridos, de acuerdo al tipo de procedimiento se recomiendan los fármacos. Pacientes con algunas comorbilidades específicamente cardiovasculares, ¿no? Comorbilidad cardíaca congénita cianótica que requiere una cirugía, también puede utilizar amoxicilina o cefazolina antes de la cirugía. Algunos pacientes que ya están utilizando terapia antimicrobiana por cualquier causa, por cualquier otro diagnóstico de infección o que tienen, por ejemplo, profilaxis con cotrimoxazol, pueden utilizar cefazolina en dosis única, o pacientes que ya tienen una cirugía previa u hospitalización prolongada. De acuerdo al tipo de procedimiento se selecciona la droga, pero no hay una pauta específica para ellos. No. Estas recomendaciones están basadas en esta revisión del año 2022, que con esa dirección electrónica pueden revisar, y además en el sitio web de la revista de Llama está la publicación de las guías de prevención de sitio quirúrgico. Este es el código QR con el cual pueden acceder y revisar tanto las recomendaciones principales como las recomendaciones y la comparación de todos los estudios que hemos estado comentando para que tengan una idea más clara de todo lo que em, tenemos que saber sobre profilaxis, ¿no? Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas.